cosas, estoy a favor de que se prediquen esas cosas, pero si hay algo que la Biblia nos enseña y el mandato de Dios para nosotros, sobre todo los predicadores, es que nosotros no tenemos que exponer y predicar una parte de la palabra, sino toda la palabra. El explicar solo las cosas positivas tiene unos inconvenientes. Y es que tenemos una serie de creyentes en las iglesias de hoy que no saben enfrentar pruebas. Tenemos una serie de creyentes en las iglesias de hoy que no se gozan en las pruebas. Tenemos un montón de personas en las iglesias de hoy que reclaman de la vida y cuestionan si Dios está con ellos cuando las cosas no salen bien. Tenemos un montón de creyentes de hoy que agachan la cabeza ante los valores que el mundo nos intenta imponer en vez de luchar por miedo a ser perseguidos. Tenemos un montón de creyentes que hoy dicen: si tú me amaras no me pasaría esto, si tú me amaras no saldría mal parado, si tú me amaras no estaría enfermo. Y un montón de personas que dejan los caminos de Dios porque mientras todo está bien y ven esas promesas bonitas cumplidas, creen que Dios está a su favor, pero cuando las cosas se tuercen y llegamos a la otra realidad de la vida cristiana, que son las pruebas, que son las dificultades, que es la angustia, ellos abandonan el camino porque nadie les dijo que ser cristiano conllevaba también ser perseguido, que ser cristiano conllevaría ser rechazado. Un montón de pastores dejan el ministerio pastoral porque solo han visto el lado bueno. Ver la mitad de las cosas es ver una mentira y no ver una verdad. Cuando tú miras a una persona y solo conoces una versión de la historia que te cuentan de esa persona, estás conociendo una mentira, porque no estás conociendo toda la historia. Hermano, todo lo que tú sepas a medias es como si no supieras nada. Si alguien te viene y te dice fulano es así o fulana es así, pero tú no conoces a fulano en su totalidad, no conoces a esa persona por lo que te digan los demás. Ellos te pueden haber dicho una parte de su vida, una parte de su carácter, pero no todo su carácter. A veces vemos a las personas y las juzgamos por solo una parte de ellas, por sus valores buenos o por sus valores malos. Muchas veces juzgamos a las personas únicamente por sus defectos. Y se nos olvida saber que también tienen virtudes. Todos somos como una moneda, tenemos cara y tenemos cruz, tenemos virtudes y tenemos defectos. Y no somos solo una parte de esas cosas. Yo no soy solo mis defectos, pero tampoco soy solo mis virtudes. Yo soy Juan Manuel, con sus virtudes y sus defectos. Y si no conoces ambas cosas, no me conoces. De la misma manera, el Evangelio tiene sus cosas muy buenas, pero sus cosas difíciles. Y conocer solo una parte de ellas es no conocer el Evangelio. Dios tiene atributos que nos agrada escuchar. Misericordia, ¿a quién no le gusta esa palabra? Gracia, ¿a quién no le gusta esa palabra? Dios es amor, ¿a quién no le gusta esa palabra? Pero se nos olvida que en el mismo verso también dice: pero Dios también es fuego consumidor. Y conocer solo una parte de Dios es no conocer a Dios, o al menos al Dios de la Biblia. Hermano, tú no estás llamado a conocer un poco la palabra de Dios. Tú no estás llamado a escuchar un poco de la palabra de Dios. Tú no estás llamado a entender un poco a Dios. Tú estás llamado a conocer toda la palabra de Dios, a leer toda la palabra de Dios y a conocer 100% a Dios. No vaya a ser que te vayas al infierno porque no conociste realmente a Dios. Hermano, deja la pereza a la hora de leer la palabra, porque te sabes todos los capítulos de tu serie preferida, te sabes los diálogos enteros de tu película preferida, te sabes las noticias de los famosos de última hora, sus divorcios, sus matrimonios, las cosas que pasan en los países, las últimas noticias en política, pero no sabes todo de lo que más importa, que es la palabra de Dios. Hermano, a mí hay gente que me habla de cosas políticas y yo tengo que decir: lo siento, no sé mucho de política. Bueno, y de historia, bueno, sé un poco, pero no sé mucho de historia. De geografía, no sé mucho de geografía. Soy pastor, soy cristiano, hay algo de lo que sí sé mucho, de la palabra de Dios. Pero es que tampoco tengo que saber de todo. Tampoco tengo que saber de todo.
Yo estudié administración y dirección de empresas, hice matemáticas avanzadas y te digo yo una cosa, que de esas matemáticas me pueden haber dado dolores de cabeza y no las he aplicado nunca. Pero la palabra de Dios sí que la aplico cada día a mi vida. La historia, bueno, ¿cuándo se fue el descubrimiento de América o la invasión, como quieran llamarlo? ¿O cuándo fue la guerra civil española? ¿O cuáles son los años exactos de las guerras mundiales? ¿O quién iba con quién en esas guerras? Igual fallo en algún dato, pero yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, yo sé cuál es el camino al cielo y eso es lo que realmente me importa, porque puedo saber todo acerca de Hitler, Mussolini, Franco, dictadores, historia y irme al infierno, pero no me iré al infierno si sé quién es Jesús y sé cuál es el camino al cielo. Entonces, hermano, a veces inviertes muchas horas de tu día en conocer cosas que no te van a servir y malgastas muchas horas pudiendo conocer tesoros que sí son prácticos y necesarios, o más bien imprescindibles para tu diario vivir. Hermano, como creyentes estamos llamados a conocer a Dios y luego conocer, si quieres, otras cosas. Pero el problema es que muchas veces somos perezosos y la pereza nos ha jugado malas pasadas. Y la peor mala pasada que nos ha jugado es decir amén a todo lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Ayer me hicieron una pregunta y es: pastor, todo el mundo habla de sana doctrina, pero si le preguntas a Cash Luna también dice que predica sana doctrina. Si le preguntas a Guillermo Maldonado también te dice que predica sana doctrina, y estoy convencido de que si el diablo se levantara y le preguntaras también te diría que él conoce la sana doctrina. ¿Cómo sé yo, pastor, cuál es la sana doctrina? Solo hay una manera: conocer tú mismo la palabra de Dios y analizar todo lo que te dan a la luz de la Escritura. Todos parecen buenos predicadores hasta que te pones a leer la Biblia. Todos parecen grandes hombres de Dios, fieles a la palabra, hasta que tú te pones a estudiar la palabra y empiezas a ver que a lo que antes decías amén, no es amén. Y no es nada amén. Sonaba muy bonito, sí, sonaba muy claro, sí, sonaba muy convincente, pero luego de leer la Escritura te diste cuenta que sonaba de todo menos bíblico. Y no somos llamados a sonar convincentes, carismáticos o bonitos. Somos llamados a predicar bíblicamente, a predicar lo que está escrito y punto. Y si hay algo que a mí me gusta hacer como predicador es enseñarle a las personas la palabra entera. No solamente las promesas buenas, sino también la parte cruda del cristianismo. Hermano, yo no puedo decirte que ser cristiano es la cosa más maravillosa del mundo, que la es, sin decirte y recordarte que de esa cosa maravillosa han ido masacrando a muchos de nuestros hermanos, han sido mártires muchos de